diálogo hace de media. Imposible visibilizar el proceso educativo en la República Dominicana y todo lo que entraña esto sin que uno al fondo no vea el rol de la ADP como gremio de los maestros. Belkis Castillo. Profesor, usted habla de la dignificación de los maestros. En todas las protestas, las manifestaciones, los movimientos de la ADP, hay un pliego de demandas, pero todas concluyen se sintetizan en un aumento salarial. Tiene que ser siempre la ADP esa combativa, ese combativo gremio, e insatisfecho todo el tiempo, parte de su ADN. No, mira, yo pienso que en 5 ocasiones la ADP se ha ofrecido y ha participado en procesos para mejorar la educación, en 5 ocasiones. Ya dije en el 90, luego lo hicimos, primero lo hicimos en el 87 con Pedro Caonabo Pichardo, un congreso juntos. Luego en el 90, cuando yo iba a salir de la ADP, celebramos un congreso y publicamos un documento llamado Problemas que no lo son, para referirnos a la transformación de la educación. Yo creo hoy que la ADP tiene que entender algo. Mi ADP, la organización que yo creo que ha demostrado, por lo menos el gremio que más ha durado unido, que no se ha dividido en partidos políticos, tiene que entender algo. Se ha producido un hecho histórico, trascendental, de una importancia que se llama la Cuarta Revolución Industrial. Y esto va a cambiar la forma de producir, la forma de enseñar, la forma de vivir, porque es un movimiento civilizatorio. No solo se refiere a modificar las máquinas por robot, no, es más que eso. Cada revolución tiene un patrón civilizatorio que le es propio. Entonces, la gente hoy necesita saber con certeza que la oferta educativa está en capacidad de formarlos para ser trabajadores técnicos científicos con buenos salarios. Yo te podría citar una cantidad de más de 100 áreas donde esa revolución va a impactar para mejorar los salarios. Te digo, por ejemplo, tractorista de máquina pesada, te digo, por ejemplo, la economía circular, te digo, por ejemplo, las comunicaciones. Pero no puede ser que el centro de la educación sea solo la escuela y los profesores, tienen que ser los estudiantes. Los estudiantes tienen que ser el propósito. Y si tú te pones a ver la cantidad de muchachos que la educación ha frustrado, muchachos, porque tú entras a una escuela, bueno, ahora también está el kindergarten, pero vamos a decir que tú entras en primer grado de primaria, 8 años. Después dura 4 cuando eres del viejo sistema. Ahora 6 de primaria, 6 de secundaria. Primaria, ciclo de media, 6 años, 12 años. Y va a una universidad y dura 3. Ya lleva 15. Y por algún hecho, fracasaste o no fracasaste, fuiste a buscar empleo con esos 15 años que tú tienes estudiando. Y te preguntan qué usted sabe hacer para nombrarte. La respuesta es cualquier cosa. Cualquier cosa es nada. Entonces, ahí uno tiene que sensibilizarse y decir, bueno, ¿quién está ganando con la huelga? ¿Quién está ganando con la suspensión de docencia? ¿Quién está ganando? Eso tiene que haber otro método, y yo sé que existe ese método, para dignificar la carrera docente y para que el maestro sea la vanguardia de las reformas educativas. Entonces, quien sea, bueno, ahora este ministro lo ha intentado, hay que pactar, un pacto de largo aliento, para que los profesores, junto con las autoridades, los empresarios y los medios de comunicación que construyen el relato,
porque es aquí donde se construye el relato de lo que queremos decir. Digamos, primero, hay un camino más corto para formar personas con talento. Ya no hay que mirar de que se necesitan 10 años, no, ya eso no es, esa es una idea atrasada. Con tecnología, con métodos modernos y con vinculación con la producción, tú puedes formar técnicos de 1 año, de 2 años, que consigan buenos empleos. Con buenos empleos, que los maestros vean resultados en su tiempo de vida, vean muchos resultados de su esfuerzo, entonces comienza a cambiar la sociedad. Por eso yo digo, creo que la ADP puede hacer un ensayo y en vez de hacer protestas, hacer propuestas. Y que esa propuesta, que lógicamente se le tienen que atender, porque por ejemplo un maestro debe tener 1 año sabático, un profesor tiene que tener un seguro que debe ser de mucha calidad, que lo proteja. Un profesor tiene que tener una visión global de la sociedad, tiene que leer, tiene que darse las oportunidades de actualización permanente y una sociedad que le devuelva el respeto y el cariño. Porque cuando un padre de familia va a una escuela a reclamarle al profesor por qué corrigió al hijo, ese padre de familia está contribuyendo a si mañana el hijo le sale delincuente, no tiene nada de qué quejarse porque él lo formó. O sea, al profesor hay que respetarlo. El profesor tiene que ser la autoridad del área, de la escuela. Pero yo no tengo certeza de que siempre se van a necesitar profesores. En el futuro habrá escuela, habrá estudiantes, pero hay mucha gente que se forma ahora por otros medios. Entonces, por eso, nosotros tenemos que cuidar mucho la profesión que ejercemos. Profesor, hay un economista que ha planteado que la eventual reforma fiscal que se ha planteado y que parece estar muy próximo, está obligada a revisar el presupuesto y hacer una mejor distribución, y que eso tiene que tocar el 4% necesariamente. ¿Usted ve eso como él lo ve? ¿Que el 4% ha creado más problemas que solución? Oye, ¿cómo un economista o cualquier ciudadano se le ocurriría decir una cosa así? El 4% es una visión de la sociedad para poder decir, no nos lo comamos todo, que se va a ir por un sumidero que se llama sanitario. Vamos a dejar algo para las generaciones del futuro. Ahora, que no se esté ejecutando 10 años van de la forma correcta, esa es otra cosa. Por ejemplo, yo te digo a ti, hoy, donde nosotros sabemos que existe, porque lo sabemos, los 6 que estamos sentados aquí sabemos que existe una poderosa nube donde está el conocimiento, todo el conocimiento de la humanidad está alojado en una nube, por decirlo de una manera de que la gente entienda. Ya antes el conocimiento todo estaba en biblioteca física, ahora está en un espacio donde tú lo puedes bajar a cualquier lugar. Entonces, tú debes gastar el 4% construyendo centros físicos, escuelas medievales que parecen cárceles, ergástulas del tiempo del medioevo. O tú puedes hacer una combinación de inteligencia artificial donde pueda tener campos inteligentes, puedas vigilar por cámara lo que pasa en los centros de docencia, pueda ver lo que enseñan los profesores. Todo eso es posible y el 4% hasta podría ser insuficiente. Ahora, ¿es justo? Te pregunto yo. Si quieres no me lo tienes que contestar. Pero, bien, la educación técnico-profesional, ¿ustedes creen que está cumpliendo un papel en la República Dominicana? Claro Que los muchachos que están aprendiendo oficios tienen posibilidad de conseguir empleo. Bueno, al Infotec del 4% le transfieren el 0%.
Está más distribuido entonces. Entonces, debiera ser el 5, no el 4, pero debiera cubrir al nivel de educación básica, al nivel de educación técnica, al nivel de educación superior, ciencia y tecnología, para conseguir mejores resultados. Entonces, partiendo de esa realidad, en 10 años, utilizando el 4%, la pregunta es, ¿existe algún estudio del impacto real en la calidad de la educación de los muchachos y en la condición de vida que reivindica la ADP, o dónde se queda ese dinero? Napoleón, la calidad de la educación es la materia pendiente y es en la que debemos de empeñarnos. Y calidad significa que los que pasan por una escuela, los que pasan por un centro de formación, puedan conseguir, o sea, el profesor tiene que tener certeza de que a quien él enseña es empleable. Eso no es el tema del 4%. El 4% no ha resuelto eso. No ha podido resolver el problema de la calidad de la educación. Y se hace mucho esfuerzo, y este país tiene enorme sacrificio y muchas personas que dominan este tema. Yo creo que posiblemente, no es que yo tenga la verdad, pero creo que nosotros pudiéramos hacer un pequeño esfuerzo y revisar el currículo. ¿Qué tanto de lo que se da en las escuelas o en los centros de infoteo, en las universidades, es necesario? Es útil. Es útil. ¿Qué tú haces con lo que te enseñan todos los días en una escuela? ¿Te sirve para resolver un problema práctico de la sociedad? Yo vi el modelo de educación de Finlandia cuando empezó. Tuve una relación muy cercana con Finlandia, una relación incluso en el plano de todos los niveles, político, congresual, y entonces viví esa reforma. ¿Qué hicieron los finlandeses? Dijeron, mira, no todo el mundo tiene que ser profesional universitario, ni lo necesita, ni tiene el coeficiente intelectual, ni el Estado tiene los fondos para que todo el mundo sea licenciado. Entonces crearon 2 bachilleratos, un bachillerato técnico y un bachillerato científico humanístico. Y en el primer ciclo de media comenzaba el viaje por 2 autopistas diferentes. Si tú logras un bachiller técnico con doble titulación, el de bachiller y el de técnico en algo, puede ser reparación de aparatos de medicina moderna, puede ser técnico en televisión, técnico en turismo, técnico en robótica, inteligencia artificial, técnico, y además es bachiller. Ese muchacho va a entrar al mundo del trabajo. Pero si tú tienes un bachiller que no sabe hacer nada, aunque le digan bachiller técnico, pero no aprendió. Entonces, por eso yo creo que la calidad tiene que pensarse en una educación del futuro, no en el pasado. Creo que todos debiéramos dar un nuevo viaje al futuro, porque es en el futuro donde se construyen los cambios. Ahora, si tú me traes aquí un modelo colapsado que parezca moderno, un modelo educativo que lo copiaste en un modelo internacional y lo trae aquí y gasta el dinero público en eso y tiene 20 años de atraso, ¿qué va a pasar? Vamos con el permiso de nuestro invitado. ADP, su historia, educación, el vínculo, la relación entre los docentes, los maestros y las autoridades, el resultado de la calidad docente, ¿cuál es? La Cooperativa Nacional de Maestros, ¿cómo llegó la ADP hasta ahí? Testimonios también. Vamos a ver estos testimonios y a una pausa. La historia de los maestros que se han organizado en la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, a partir de 1970,
es una historia verdaderamente fascinante. La primera etapa de la lucha de los maestros organizados en la Asociación Dominicana de Profesores fue combatir por el derecho a organizarse, a sindicalizarse, una lucha contra el terror y una lucha contra sus salarios de hambre. Una lucha que fue encarnizada porque se hizo y se realizó en un contexto de una dictadura. También esta lucha tuvo como objetivo el alcanzar la cobertura universal de educación para todos los niños y niñas y jóvenes de este país. Ya para 1980 la ADP había logrado organizarse, se había logrado conseguir que el Estado la reconociera como representante de los maestros y maestras y como interlocutor válido. Además, se había obtenido una gran cobertura, sobre todo para la educación básica. Esto se debió al gran respaldo que contó la ADP con la Asociación Dominicana de Profesores y los maestros de la población, es decir, de las familias y de las comunidades que querían ejercer, que sus hijos se beneficiaran del derecho a la educación. A partir de 1980, la ADP, es decir, a partir del gobierno de Antonio Guzmán, logró enfrentar problemas institucionales profundos de la educación. Es decir, la ADP comenzó, además de continuar con la lucha anterior por mejora de sus condiciones de vida y salariales, como por ejemplo el obtener un hospital, es decir, una seguridad en salud, los servicios de salud, también por ampliar todavía más la cobertura de educación, pero sí comenzó a plantear la lucha por la reforma de la educación. Precisamente entre 80 y mediados de la década del 90, la ADP, junto con toda la sociedad dominicana, porque la historia de los maestros está íntimamente ligada a la historia de la sociedad dominicana, a sus principales luchas y anhelos de mejorar el régimen democrático, la ADP en esa lucha consiguió, en ese interregno entre los años entre el año 1980 y alrededor de 1995, consiguió que el país comenzara con el primer plan decenal de educación y comenzó a plantear la necesidad de cambiar, de sustituir la ley trujillista que heredamos de la dictadura de Trujillo por una nueva ley que finalmente se obtuvo en 1997. Una ley progresista, muy avanzada para su época. Pudo haber sido más progresista, incluso la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores y los Maestros, tenían en ese entonces representantes en el Congreso, diputados como Rafael Santos, que era entonces diputado, y otros compañeros más. Y también la participación de doña Milagro Ortiz Bosch y la propia ministra de ese entonces de Educación, Jacqueline Malagón, más el apoyo de un asesor costarricense que fue muy determinante para que se produjera esa ley y con las características progresistas que ha tenido, fue el profesor Gadamusa. A partir de ese momento, la ADP, además de las luchas y los motivos de lucha que había desarrollado, agregó la lucha por la ley 6697, la Ley General de Educación, y después de aprobada, vino la lucha por crear su reglamento. Alrededor de la década del 2000, es decir, a partir del año 2000, la ADP comenzó a una nueva etapa
porque comenzó a luchar por la calidad de la educación. Ya no es solamente el crecimiento cuantitativo de la cobertura, es decir, que todos los niños y niñas pudieran tener acceso al aula en condiciones muchas veces precarias, pero al menos podía llegar a la escuela, sino ahora la ADP y los maestros comenzamos a luchar por la calidad de la educación. Eso supuso, en primer lugar, la lucha por una conquista que se había logrado en la ley, que era en la ley 6697, que establecía que se debía dedicar un 4% al producto, del 4% del Producto Bruto Interno a la educación preuniversitaria. Pues a raíz del mandato del compañero María Teresa Cabrera, pero antes el compañero que lanzó el movimiento, no, al revés, fue María Teresa que lanza el movimiento por el 4% y es seguido por los otros compañeros que la sustituyeron. Esto tuvo una importancia enorme porque el 4% se vino a conseguir en el 2016. Eso cuando llegó el primer gobierno de Danilo Medina, se estableció el 4%. Eso dio base material, base de apoyo para plantear una educación pública de calidad. Y simultáneamente se combinó esa lucha por la calidad educativa por una lucha por lograr que los maestros tuvieran salarios dignos. No solamente tener buenos salarios, sino que el salario y las demás condiciones laborales permitieran a la misma vez que una educación de calidad, una condición digna del personal docente. Conseguimos en ese entonces lo que es hoy el INAVIMA, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, que concede una jubilación que es única en este país, que con el 100% del promedio del salario del salario del último año. En este momento, en el año 2017 supuso un momento muy alto, donde los maestros obtuvieron salario por encima de la canasta familiar promedio del país, es decir, los maestros podían ahorrar. Después, desde 1919 para acá, pasando por el COVID hasta la fecha, los maestros han sufrido una pérdida del poder adquisitivo de su salario. Y en este momento su salario está por debajo de la canasta familiar promedio. Y eso ha motivado que los maestros salgan a la calle a luchar por proteger su salario. En este momento los maestros han obtenido un pequeño incremento de su salario que compensa en parte esa pérdida histórica de salario que obtuvieron con su lucha, pero a la misma vez han obtenido unas 10 medidas muy importantes que consolidan una educación de calidad.